Hola, buenos días. Hoy en Desde el Diván Sin Tabús estamos con Pablo Dávila y Edgar Castellano. Bienvenidos. Vamos a hablar de todo un poco, sobre todo de la música. Ellos pues tienen su banda, Mamá Vudú. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a pensar un poco en cómo se puede relacionar la música con salud mental. Quizás es algo que no siempre lo pensamos, pero creo que tiene muchísima relación. Y cuando empezamos a pensar en este podcast, veía la relación, si para ustedes tiene esta parte del arte con un enfoque terapéutico, o cómo ven ustedes al arte. Bueno, el arte en general sí tiene sus niveles que sirven para mejorar en muchos aspectos la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. La música especialmente, si bien no somos expertos en el tema de salud, la relación con la música, es notorio y es palpable que la música sirve para, primero para conectarnos entre las personas de una manera positiva, ¿no? Ayuda a entendernos mejor desde la empatía. Y también hay niveles más funcionales, en donde la música nos afecta como personas a nivel neuronal, a diferentes niveles. Activa también diferentes grupos de neuronas, tanto cuando se escucha como cuando se ejecuta, uh-huh. Y también cuando se compone, sobre todo la música, ¿no? Hay un trabajo interior. En el momento de que uno está desarrollando un proyecto musical, está trabajando a diferentes niveles mentales y físicos, ¿no? Entonces de todo eso nos ayuda como que para entendernos un poco interiormente y también como para expresarnos y desde luego conectarnos con otras personas. Uh-huh. Expresarnos de diferentes formas, porque a veces, claro, uno piensa que es importante ir al psicólogo, no sé si ustedes han hecho terapia, pero también es otra forma, ¿no? No tan clásica, no tan habitual, pero las canciones que ustedes componen, los dos son compositores, ¿no? Esas canciones, ¿de dónde surgen? ¿Cómo viene esta parte ya más de la inspiración? Es que hay un montón de fuentes, digamos. Y no sé, es también como una iniciativa que solo nace por una necesidad, digamos, y que ahí se va gestando algo que a veces no sabes de dónde proviene. Uh-huh. O sea, hay un montón de formas de crear, no necesariamente tiene que haber, no sé, una inspiración específica en algo. A veces simplemente son pensamientos que llegan y como un ejercicio mental los puedes ir escribiendo y de ahí vas escogiendo qué. Un ejercicio mental, pero para ustedes resulta terapéutico, o sea, resulta muchas veces, no sé, liberador, o solo pues en psicoanálisis, en la corriente que yo me rijo, en la que hice mi maestría, nosotros hablamos de la asociación libre. Es una técnica en donde, claro, uno va hilando la idea que se me venga a la cabeza y van surgiendo cosas y de ahí se puede crear. ¿Algo así ocurre con la música? Sí, pienso que hay un factor liberador en el hecho de escribir música o de hacer canciones, sobre todo. El hecho de juntar la música con la palabra. Uh-huh. Creo que nos sirve como para juntar ciertas cosas y a la vez liberarnos de otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que la música un poco como que ayuda a llenar estos vacíos que deja el lenguaje verbal, que siempre hay una falencia, ¿no? En el lenguaje verbal no siempre es correcto el lenguaje verbal, no dice exactamente lo que uno pretende, ¿no? Y la música sí dice a otros niveles, desde los sentimientos, desde las emociones, y se complementan entre sí. Entonces yo creo que el momento que uno puede llegar a ese punto, primero de escribir la canción y luego de cantarla o de tocarla con otras personas y luego hacia un público, todo ese trayecto es liberador y terapéutico de por sí. Yo creo que intuitivamente uno busca eso, más allá de, claro, o sea, de la terapia formal y todo eso también es una forma como de hacerlo, pero que luego descubres, ¿no? No es necesariamente como que dices, me siento de tal manera, entonces voy a escribir una canción, ¿no? Es como que fluye de una manera intuitiva, ¿no? A posteriori, ¿no? Sí. El significado viene luego. Sí, pero, o sea, decía como la misma música instrumental que, o sea, no tiene una letra directa, igual te transmite un montón de emociones que a veces es incluso difícil ponerlas
en palabras y que para cada persona tal vez va a representar distintos sentimientos. Entonces es como interesante también cómo juega eso, como las notas y las frecuencias en sí producen sentimientos en nosotros. Es algo más complejo, ¿no? Algo que mencionaba Edgar y que me parece súper importante porque es como varios momentos, ¿no? Lo que yo quiero decir, lo que yo voy a transmitir o pretendo transmitir con una canción y cómo llega al público. O sea, eso ya cada uno, ¿no? Pero también en el tipo de música que ustedes hacen, hay un pensamiento más abstracto. Hay una letra quizás que, no sé, no todos pueden llegar a ese nivel o no todos tienen quizás afinado esa sensibilidad. ¿Es más difícil? ¿Es más complejo para ustedes? Yo creo que estamos en un mundo en que se nos exige una compresión limitada, o sea, algo como que muy rápido. Entonces, como la que era de la asimilamos, inmediatez, claro, donde todo debe ser súper resumido y sencillo y al punto y al grano, y es como, eso está bien, pero cada vez te exigen menos, o sea, como tienes... Claro, tienes menos momentos de atención y de cuestionamiento sobre todo. Entonces, normalmente uno lo que intenta, bueno, digamos que no es algo exprofeso o algo directamente, pero por lo menos que haya una idea que la gente cuando lo reciba sea como una especie de virus que se abre y se expande dentro del pensamiento de la gente, ¿no? Y no necesariamente tiene que coincidir con lo que yo digo, sino que tiene que dar o conectar de alguna manera, o sea, y esa conexión es lo que genera esa identificación emotiva, ¿no? Cuando el público o un fan te dice, me llegó, pero no sabemos cómo les llegó. Ajá. Es interesante. Sí, es que igual de cuando escribes, incluso, digamos, en el otro proyecto que tengo, que es Tony Camo, escribo algo tal vez, porque, digamos, Mamá Vudú es... la mayoría de canciones son escritas por él en la cuestión de letras y bueno, las canciones también, pero en este otro proyecto sí me permito hacer unas cosas un poco más explícitas, más directas, y aún así es como que cada uno va a tener siempre una percepción distinta y que te dicen, me identifiqué full con esta canción y estoy hablando de una canción de un supuesto stalker, pero ellas ya se lo toman como porque lo buscaron, o sea, lo vieron de otra forma, entonces... Claro, les llegó de otra forma. También claro, lo que uno vive, va sintiendo, y yo lo siento, no sé, de una manera, o lo escribo de una, el rato que ya empieza a tener, o van poniendo quizás sonidos, ustedes me dirán, tiene otra expresión, otra forma, otro ritmo, y cuando llega al público ya es totalmente diferente. Pero esto nos ayuda quizás a expresar, a eliminar toda esa tensión o vivencias personales. Tienen ustedes tal vez como músicos, así como esta canción es muy mía, es muy propia, en donde la gente no sabe, no tiene por qué saberlo tampoco, pero tiene su mensaje escondido. Sí, claro. Siempre hay canciones que por ahí, ese momento en el que salieron, tenía cierta identificación con alguna historia personal, pero creo que el rato que uno la graba o la toca con la banda y la entrega al público, se transforma y uno va desprendiéndose de eso, y toda esa, tal vez esa idea que tenía original va difuminándose y se va a convertir en otra cosa. Entonces hay a veces canciones, a mí me ha pasado con canciones mías que significaban para mí personalmente algo cuando la compuse, y después de unos años me identifico con esa canción de otra manera, con otra historia completamente distinta. Entonces también yo mismo puedo hacer un proceso sobre eso, identificarme de otra manera con lo que he dicho, y a veces es como que digo, ¿por qué? Son como profecías, ¿no? Como que uno dice, me identifico con esto a pesar de que no lo escribí de esa manera, así. Ahora me identifico de esa forma. Incluso desde cuando escribes desde, digamos, la ficción de algo que no está pasando, y sí, a mí pasando no sabía, como que igual se vuelve profético y terminan pasando cosas de algo que escribiste que no era así. Ajá. Y sí. Pero mencionan dos cosas importantísimas, ¿no? La música resulta liberador, porque voy soltando quizás toda esa emoción, esa vivencia que no podía procesar ese momento o costaba procesar, pero también transformador,
porque la voy transformando, va cambiando, y eso creo que es importante y no siempre vemos. O sea, parece que solo es la música, el sonido, que suene bien, pero tiene otro efecto también la música. En ese sentido, cuando hacemos pues un género diferente, un género no tan comercial, ¿cuesta más? No sé, yo creo que sí hay... mientras más comercial es la música, o tiene una presunción o una idea de que tiene que ser masivamente comprendida, se tiende a precisamente a bajar los estándares un poco, ¿no? Precisamente para que llegue a más gente, ¿no? Yo creo que depende también o sea, porque te fluye de una forma natural. Digamos, tal vez, y puedes estar equivocado, tal vez escribir algo mainstream para ti te puede resultar más complicado. Como claro. ejercicio de pronto a veces es como interesante, pero porque uno nace con ciertas influencias y las va desarrollando se vuelve un poco más fácil escribir. Entonces, claro. Yo creo que mucho de lo que viene de la cuestión un poco más comercial, primero que es más sencilla para las personas que lo escriben también porque nacieron con eso. O sea, todos vivimos bajo gustos un poco bastante impuestos más bien. Entonces es más fácil como decir algo y bueno. O sea, está uno como profesional, digamos, uno se habitúa y desarrolla sus hábitos de trabajo dentro de estos parámetros, ¿no? Entonces puede ser que para una persona que está trabajando todo el tiempo en ese tipo de música, tiene su nivel de complejidad, por supuesto, pero también sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces ya tiene como sus objetivos y sus cosas planteadas y sus hábitos y ya sabe cómo hacerlo. Yo he visto compositores de cosas mainstream escribiendo letra en 10 minutos y que están en el proceso, están como viendo la parte más, digamos, rítmica de la cuestión y dicen, ya esto es así, y empiezan a poner cuestiones que son clichés que a la final funcionan. Claro. Entonces, sí. Y en el caso más nuestro, indagamos un poquito más en cierto tipo de poesía, por decirlo así, o cierta complejidad expresiva. En cambio, hay otros factores que incurren, que tienen que ver precisamente como lo que hablamos de esto de la transformación, que en un momento dado, cuando uno acaba de hacer una obra, llamémosle obra por un momento, una canción o todo un disco, creo que es indispensable terminar cambiado y transformado, si no, tal vez uno está haciendo precisamente algo que cae en lo banal, ¿no? Y también eso es algo que se puede discutir y podemos reflexionar al respecto, pero creo que es interesante también poder lograr esta transformación en el contexto del arte, ¿no? Entonces, como que mientras más uno se concentra y se mete a hacer este tipo de música o de trabajo artístico, el cambio interno va a ser más agudo, ¿no? Por lo menos va a encontrar algunas cosas que no había antes. Qué interesante, porque quizás el público no ve todos estos aspectos tan profundos, o claro, uno se centra en esta canción, suena bien, me gusta, pero hay todo un efecto también para el público, pero hay todo un efecto para ustedes como músicos. Y eso, pues, Pablo mencionaba algo importante, como el bagaje con el que uno viene, la influencia. Para ustedes, ¿hubo influencia desde niños? ¿Desde niños querían ser músicos? ¿Es como el niño que va creciendo y dice, de grande quiero ser artista? ¿O es un cliché y no va así? Uno va poco a poco identificándose. Sí, todavía queremos ser músicos. No están, todavía no se sienten músicos. Yo creo que también es parte de la inocencia de seguir pensando en que hay que llegar a ciertas cosas, y cuando uno llega sigue buscando otras cosas. Y sí, siempre, en mi caso sí, siempre tuve influencia musical, siempre me gustó la música, siempre me sentí muy, muy atraído a la música. Si bien de niño no pensaba no decía, no me veía tocando un instrumento musical, pero sí me gustaba demasiado la música. O sea, no fui guiado de la manera tal vez para la música, pero en un momento dado eso se desbordó y seguí un camino encontré el camino de la música, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, sí, yo creo que es un cliché, pero al final es un estereotipo bastante real. O sea, me estaba pensando como ejemplos de gente que no haya tenido una influencia desde pequeño. Pero creo que la mayoría de gente que se dedica a la música, en su gran mayoría, es porque desde niños sintieron alguna conexión. Entonces, es real, porque de hecho es más
tal vez creía que es más fácil como, digamos, de niño tal vez no estás pensando voy a ser ingeniero, no sé. Claro, No es sé. inocente, ¿no? Claro, Tiene esas entonces de metas. niño tienes otras como, yo de niño creo que decía que quería ser policía, que obviamente tenía 3 años, no entendía nada, porque lo veía vestido de cierto color y ya. Luego te das cuenta y dices... Claro. O es la lo historia peor. que te cuentan, ¿no? Claro, de niño te dicen, si te pierdes vas al policía. Ah, El Salvador Claro, va a ser mi exacto, policía. es como un héroe, es como un elemento bueno que funciona en ese contexto de la ilusión por poco, pero yo, claro, igual mi primera conexión escuchando los discos de mi papá, que lo veía como a él le fascinaba y tenía todo así como su colección, iba y se daba su tiempo de poner el vinilo y todo eso, todo un ritual. Wow. Claro, eso también es importante en la vida de un niño en general. Estar expuesto a la música de cualquier forma es importante. Desde luego, depende también de los padres y el entorno, pero siempre estar cerca del aspecto creativo de la música es bonito y creo que a un niño le afecta positivamente a muchos niveles, desde el mismo hecho de esta conexión emotiva con sus padres y con él mismo, de reconocerse, de reconocer sus propias emociones, hasta el mismo hecho de ser, aunque no quiera ser músico, poder tocar un instrumento, también eso da otro nivel intelectual, mejora también el pensamiento y las ideas, ¿no? Me encanta porque me hacen pensar en mi otro trabajo, en donde trabajo con niños con necesidades educativas especiales. Y claro, sin darme cuenta, todo el tiempo estoy cantando para que se formen, para que se aprendan las partes del cuerpo. Y viene en cambio también el otro nivel de no solo lo que se dice, sino el ritmo. Y terapéuticamente, pues... A mis niños les cuesta un poco la coordinación y cómo uno puede ir desarrollando la coordinación con los instrumentos. Ustedes tocan instrumentos. Claro, se supone que igual cuando tú vas desarrollando este otro lado del cerebro que no lo usamos mucho, justamente con la coordinación, con ciertos ejercicios, usando la mano izquierda, por ejemplo, entonces, para ejecutar casi cualquier instrumento necesitas de control. O sea, imagínate un baterista, son control de las 4 extremidades, o sea, tienes que cada una distintos tempos, distintas rítmicas, entonces es complejo y eso hace que tu cabeza funcione de otra forma y sí, te ayuda. ¿Qué instrumentos tocan ustedes? Casi ninguno, no mentira. No, yo toco la guitarra un poco, canto un poco, teclados un poco, o sea, también es como, nunca he sido como un especialista. Entonces, más bien como estoy interesado más en la composición, siempre me han gustado las herramientas que me ayudan a componer más rápido y tener resultados rápidos. Entonces, uso mucho tecnología, por ejemplo. Ajá. Sí. Compartimos lo mismo igual. De hecho, igual creo que me contabas que empezaste tocando la batería. Sí, de hecho empecé. De hecho, de las pocas clases formales que he tenido ha sido de batería. Pero me pareció que era un instrumento complejo, sobre todo porque tener en una casa, tocar la batería cuando uno es niño es como que hace un relajo, un estruendo. Y llevar la batería, o sea, todo ese tipo de cosas como que a mí un poco me alejaron del instrumento, pero más que nada porque tenía ganas de hacer canciones. Entonces, desde la batería, no digo que sea imposible, pero desde la batería es más complejo y peor cuando uno está inquieto y quiere llegar como a ciertos resultados rápidos. Porque yo todavía soy un poco como no tengo mucha paciencia, pero he tratado de trabajar eso con el tiempo y la música me ha ayudado. La guitarra era más simple entre comillas, más simple de aprender unos acordes y obtener resultados, ¿no? de composición, y los teclados, las máquinas que se pueden programar, por ejemplo, que ya te dan un ritmo o puedes meter sonidos, ya también te ayudan a tener resultados un poco más rápido, ¿no? Entonces, por ahí me fui yo, más que en el hecho de especializarme en un instrumento, ¿no? Que a veces, bueno, me arrepiento, pero por ahí fue lo que hice. Hay como consejo a los padres también que están buscando tal vez, que ven que los niños tienen esa cercanía con la música, porque no todos tienen tanto, entonces es como... porque a veces es uno como, he visto esos casos, ¿no? Como, a mí me pasó que teníamos un órgano en la casa, pero a mí el órgano no me llamaba mucho la atención. Entonces me hicieron tomar clases y
Y no, yo no lo disfrutaba mucho. Por ahí no era. Se volvía, claro, o sea, y ahora sí me gusta, pero a paso del tiempo, pero en ese tiempo como niño me llamaba más la atención otros instrumentos. Entonces como es mejor preguntarles qué es lo que ellos quieren y decir, ok, me gusta cantar, entonces vamos clases de canto, vamos, este tipo de cosas, que imponerles algo que está ahí o porque a mí me gusta. Entonces yo que soy saxofonista, entonces quiero que mi hijo sea igual que yo. O siempre soñé, ¿no? Lo que yo quiero, mis expectativas de padre deposito en mi hijo. Algo importante, claro, como padres queremos apoyar los clubes, los extracurriculares, y ahí entra la música, pero como profesión, no. No se vive de la música, escuchamos con mucha frecuencia. ¿Ustedes piensan así? ¿Qué dirían a esos padres? ¿Es difícil que una persona viva ya o deje una carrera formal, una carrera que sí te va a dar para vivir, que es lo que con frecuencia dicen? Yo pienso que si se despierta esta vocación, por decirlo de alguna manera, o esta identificación con la música, si el padre está atento, los padres están atentos, lo mejor es que puede experimentar todo el espectro de la música, ¿no? Entonces, desde aprender a tocar un instrumento, a expresarse musicalmente, a bailar, a cantar, etcétera, y a medida que vaya creciendo y vaya haciéndose un poco más serio el asunto, antes de que tome una decisión profesional, enseñarles ciertas cosas, guiarles por ciertas cosas. O sea, ahora la música, si bien es complicado vivir de la música, es un aspecto, tiene un montón de aspectos funcionales y prácticos en los que se puede trabajar, desde la producción musical hasta lo mismo, de instrumental o composición, hasta un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, como administración de proyectos musicales, tema de difusión publicitaria, trabajo en escenario, trabajo en giras, parte técnica también, toda la cuestión técnica, y eso desde lo musical netamente creativo, artístico, compositivo, hasta lo instrumental y hasta lo técnico, digamos que es extra musical, pero que está dentro de la industria. Entonces, yo he visto gente que ha empezado, chicos que han empezado tocando, y claro, en un momento dado vieron otra cosa que les llamaba la atención dentro de ese espectro musical y se dedicaron a trabajar en otras cosas, y son profesionales que están realizados, ¿no? Pues que les ha gustado, y aparte tienen el conocimiento previo, ¿no? Si bien no llegaron a ser expertos en un instrumento o algo así, terminaron trabajando en otros aspectos en los que están cerca de la música y que les ha llenado como profesionales, ¿no? Chévere, porque ustedes nos están abriendo un poco el espectro de esos papás que se limitan a, no, músico no puede ser, sí, o un poco también a la visión que se tiene, ¿no? No quiero que sea músico porque va a tener una vida bohemia, porque se va a dedicar a salir en las noches y mejor lo corto. Yo escucho mucho a papás que lo ven como esa inversión y no, quería guitarra, ahora ya no quiere. No sabe qué hacer, ahora me pide que le ponga piano, luego me pide violín, no puede estar gastando todo el tiempo. Y como padres quizás en la parte económica se entiende, pero es así, es que no encuentra qué hacer o es que está buscando algo más. Yo creo que hay todos esos aspectos también. Puede ser una inquietud propia de la edad y puede ser ganas de experimentar realmente el asunto, pero también habría ahí también que analizar qué factores están interviniendo, ¿no? De por qué ese tipo de indecisiones, ¿no? Ahí sí creo que se necesita también un ojo profesional al respecto, porque cuando uno entra en la música, cuando uno empieza a recorrer el camino de la música o a habitar la música, de alguna manera no es que se conforma con un solo instrumento, amplía un montón de cosas el instrumento y empieza a picotear por todas partes y aprender y a tratar de aprender por todo, pero no desde el capricho, no desde el reto, ¿no? Sino desde el hecho de que si tengo una guitarra, trato de aprovecharla, ¿no? Y eso es un consejo que se da incluso a niveles profesionales muy altos. Que dicen que quieren hacer algo y no tienen lo necesario, ¿no? No tienen incluso estudios, no tienen el instrumento, no tienen los equipos necesarios, pero sabemos y se comprueba que uno tiene que trabajar con lo que tiene y prosperar a partir de esa acción, ¿no? Entonces yo creo que los niños también se les puede guiar por ese camino, ¿no? O sea, empieza con lo que tienes. Empieza con la flauta, con el rondador, lo que único que tienes. Empieza con una percusión, empieza con el baile.
incluso, ¿no? La expresión del cuerpo también es importante, incluso cuando se llega ya a tocar un instrumento, ¿no? Entonces hay que entender ese tipo de cosas. Ok. Bueno, también pensaba en esto, ¿no? Los estereotipos para los músicos. No, rock, no, porque ¿cómo se va a hacer rockero mi hijo? ¿Qué tipo de rock? Quizás los papás desconocen, pero esa música que dice, ¿es así? ¿Ustedes sienten si van y se presentan, hola, soy Edgar y toco rock, ya hay un cuidado, precaución, soy Pablo y soy músico? O a la pareja, no te metas con ese músico que seguro es bohemio y no te va a dar buena vida, podemos escucharlo con facilidad. ¿Ustedes lo han sentido? Por supuesto. Sí. Creo que pasa más también es nuestra cuestión, o sea, en el ambiente no solo ecuatoriano, pero sí hay bastante esos prejuicios, ¿no? Que también llegan a ser de alguna forma son reales también, o sea, no hay como tapar, creo, el sol con un dedo, pero sí, digamos que otros países, o si te vas a Argentina, qué sé yo, el rock está de una forma es parte de la música, parte de ellos, es parte de su cultura, y nadie te va a decir como, bueno, sí te van a decir también, porque por eso te digo, el estereotipo nace de ciertas cosas que sí, que en su mayoría pasan. Pero lo cual también tiene que ver con problemas estructurales, ¿no? Claro. Que tienen que ver como la explotación laboral dentro de ciertas situaciones, estándares de la música y en general de todo tipo de industria, pero en la música más bien se ha normalizado mucho la explotación al músico y a veces se ha normalizado tanto que termina siendo ese cliché, el cliché del rockero atormentado que vive en unas condiciones deplorables porque es drogadicto o alcohólico, etcétera, pero realmente proviene de otro tipo de factores, no necesariamente, no es porque es músico o porque es rockero, sino porque proviene de instancias difíciles de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que no se ve. Entonces también hay que ver, precisamente yo creo que ahí es donde entra todo el tema de salud mental, pues. Claro. De que si quieres un chico, por más músico, por más rockero que sea, si tiene una solidez en sus bases, en sus principios, en su forma de comprender el mundo, va a sobrepasar cualquier tipo de este tipo de circunstancias adversas y negativas, ¿no? Y va a seguir adelante. Pensaba en lo importante, ¿no? Como país vivimos un momento como muy, muy crítico, muy agresivo, muchísima violencia y claro, nos preguntamos con mucha frecuencia cómo evitar que los jóvenes caigan en pandillas, cómo evitar que los jóvenes se metan al consumo de alcohol o drogas. La música, el arte es una buena salida. Lo que Edgar menciona ahora es importantísimo. Si yo doy otras alternativas que lastimosamente en el país no existe, o ustedes sí lo han sentido. Siempre escasean, ¿no? Esas cosas. Sí. O sea, vemos que en el currículum siempre faltan esas cosas en las escuelas, en los colegios. Se debería impartir más arte y claro, a veces parte justo de esto, ¿no? Que hay que dar cosas más prácticas, enseñanzas más técnicas, enseñanzas de ciencias y cosas así, que está bien, pero el arte es tan importante como cualquier otra materia técnica, otra materia práctica, porque nos permite esto, nos permite como cuestionarnos, nos permite relacionarnos de otra manera con la gente y entender el mundo de otra forma. Entonces, este tipo de cosas no es que vaya por ahí alguien que veí que decía que esto incentiva que los chicos sean vagos o que sean bohemios, este tipo de cosas. No, o sea, hay que verlo de otra manera. Nunca hay que pensar que necesariamente tiene que ser una carrera el arte o la música, sino que tiene que ser un complemento en la vida cotidiana y en la forma de que nos conocemos como sociedad. Pero también esto de yo quiero algo que produzca, yo quiero algo que dé. Yo sueño verle a mi hijo con su título de, no sé, alguna licenciatura, alguna ingeniería y con plata. Pero ¿por qué no? Quizás también con su título justo de el conservatorio. Es igual de importante. Sí, es porque, bueno, a la final también
hay algo de verdad en eso, ¿no? O sea, no... Es más complicado salir adelante con una carrera musical, sí cuesta más, entonces, como no se tienen muchas veces, no tenemos como muchos referentes de personas cercanas que estén viviendo y bien de esto. Bueno, va también este tema de qué es bien y qué es como relativo, ¿no? Pero entonces obviamente no vas a querer que tu hijo esté pasando hambre, por ejemplo. Y no es así, pero es un tema de que es como cualquier también, no como cualquier trabajo, pero en el fondo sí, si tú le metes bastante esfuerzo, como cualquier carrera, realmente te dedicas a estudiar, va a ser productivo. Entonces, ahora hay bastante tema de la especialización y hay un montón de campos, lo que mencionaba Edgar, que donde tú puedes estar ahí y te va a ir bien. Y mientras mientras seas mejor en algo más específico, vas a tener mejores resultados también. Igual también creo que se puede cuestionar desde la música un poco esto de lo que decías de ese productivismo que a veces precisamente provoca a veces más problemas de los que se están evitando, ¿no? Entonces hay gente que ha dejado la música por dedicarse a otras cosas y por ese afán de lograr este éxito económico. Claro. Ha terminado deteriorado su salud mental, etcétera. Claro, y que igual está impuesto, pero es justo lo que hablamos un rato que decía el papá saxofonista que quiere que su hijo es el papá, digamos, no sé cómo decirlo. Ingeniero, lo que sea. Que se ha frustrado. Entonces, que él pone sus metas en las metas en el hijo, y es que tienes que ser ingeniero, es que tienes que casarte, tener hijos, hacer tal cosa. Y luego tenemos una generación de gente que ya logró eso y se siente vacía porque nunca realmente se buscó realmente qué es lo que quiere. Y ahí está el tema de la terapia, porque es como es un autoconocimiento que es totalmente necesario, así. Entonces, ahora también hay que aclarar que el músico como tal, como individuo, no necesariamente tampoco es un virtuoso en general, no, también va a tener problemas y va a tener también a proyectar sus cosas negativas en sus hijos, etcétera. O sea, es persona. Estamos el problema de los vicios, alcohol, drogas, no tiene que ver exclusivamente con el rockero o el músico. Es como está en todos nuestros lados de la sociedad. Lo que pasa es que a veces es más fácil como apuntar y decir, no, es como que... Algo importante que tú mencionas y que ustedes decían, han ido a terapia. Eso les ayuda a canalizar, a ser mejor persona, pero también a ser mejor músico. ¿Sintieron algún efecto, algún cambio? ¿O netamente personal? Estaba pensando que la última, es que ahorita ando en terapia y era como que parte de... Pues que es lo mismo, ¿me cachas? Es como, ahorita analizando esto como... que la última terapia hablamos como la mitad de la sesión del tema de la música, del tema de como un trabajo. Pero es que al final, como cualquier trabajo, vas a tener días buenos, días malos, vas a tener problemas. O sea, nadie está, digamos, totalmente estable. Claro. Entonces, pero sí, a fin de cuentas, la música te ayuda. Y el proceso terapéutico es como único, digamos. Yo creo que es necesario. Y de ahí puedes tener un montón de cosas que te ayuden, que igual te toca buscar. Si te gusta la meditación, si te gusta, no sé, cualquier cuestión. Te ayuda a canalizar y a vivir y a expresarte de otra manera. Edgar, ¿tú has hecho terapia? Sí, he hecho un poco, creo, con algunas cosas de diferentes técnicas terapéuticas. Sí me han ayudado, tampoco no he sido muy constante en el asunto, pero yo creo que lo que llegué a un momento dado que me sirvió en esta última época de mi vida fue que pude como estabilizar ciertas cosas y al quitarme pesos que tenía y trabas que tenía, ocupar de esa energía y ese tiempo en precisamente en ser más disciplinado con la música. Centrarme mucho más, ser más concreto en las cosas, afinar las cosas que están dispersas o que uno tiene por ahí, por acá, a veces incluso temas del ego, temas de esto de las frustraciones de no poder conseguir cosas por la sociedad, etcétera. Quitarse esas cosas de encima y establecer estos vínculos con uno mismo que nos permiten como
ser un poco, yo digo más eficientes más que nada. O sea, quitarte cosas que realmente estorban y ir para lo que uno quiere. Y eso me ha ayudado como que a concretar proyectos y a establecer rutinas de trabajo. Y eso creo que ya de por sí es súper beneficioso, ¿no? Incluso los resultados hacen un feedback que permite también uno darse cuenta de que está consiguiendo algo, aunque sean pequeñas metas, etcétera, pero permite seguir adelante, ¿no? Y no estar con el tiempo de que ya no avanzo más con esto, está difícil, entonces sigue que a todos nos pasa, claro, ¿no? Que eso te escuchaba y no solo es útil quizás en la vida artística, sino también un montón de personas que consultan porque ya no pueden más con el trabajo, porque están desbordados. Ahora el burnout es algo espeluznante, pero que claro, tampoco sé por dónde empezar, no sé cómo organizarme. Y son causas básicas, cotidianas, no necesariamente por un diagnóstico, porque hay muchos mitos de no voy al psicólogo porque no estoy loco, no tengo un diagnóstico. Ajá. Pero ustedes mencionan estos efectos en la profesión, en mi organización, me ayuda un montón. Y continuar haciendo, porque también quizás el público va a decir, bueno, tenemos este tema de yo solo puedo ser músico o puedo dar un concierto en los primeros años de vida, en la adolescencia, en la juventud, pero de ahí pasado a ese rango, no. Ustedes tienen ya muchísimo tiempo en la música, 30 años, 35 más o menos. Sí, yo voy a 35 años en la música. 35 años, wow. ¿Pablo? Unos 30 tal vez. Es un montón. Sí. Eso nos da experiencia. Todavía vamos a seguir en la música de largo. Están próximos a sacar un disco, ¿no? Sí, estamos en eso. Sí, por ejemplo, este ha sido un proceso justo de esto, ¿no? Un resultado de todas las cosas como que de mejorar uno como individuo, tal vez por la madurez también. Y justo por esto también de ajustar cosas porque se vienen los años un poco más complejos de la edad y todo eso, y uno tiene que mejorar y ser más, optimizar todo, optimizar energía, optimizar recursos de todo tipo para seguir adelante con esto. Y claro, o sea, uno ahí también ve como que también debería eso, bueno, los músicos jóvenes debería ser también importante entenderlo, de que mientras más rápido entiendan estas cosas de la edad, es mejor, porque van a tener mejor estado físico, no van a desperdiciar la juventud con hábitos perniciosos, van a mantenerse mejor físicamente, y eso les digo porque a mí con la edad me di cuenta de todo eso, porque cuando yo era joven no había gente que te hable de estas cosas, no te decían, o sea, simplemente clases, si quieres mejorar como guitarrista, clases, si quieres mejorar esto, clases, y todo así como una rutina súper, desde lo académico súper riguroso, y no pensar en la salud física, en la salud mental, en cómo comportarte, en cómo obtener resultados y optimizar todo este tipo de cosas, y mientras más joven lo entiendas, creo que es mejor en la adultez y en la vejez. Ahí también pienso esto que hablamos de los vicios, ¿no? En los conciertos, en las presentaciones, a veces es necesario, estamos rodeados de los vicios. Es fácil decir, o conocen algún músico que diga, no, yo no tomo, o es muy difícil. ¿No toman? Es muy fácil, es difícil, nos hacen a un lado, porque vivimos en una sociedad que consume bastante alcohol. Es súper complejo, porque la sociedad mismo funciona de eso, ¿no? Todos los rituales nuestros están relacionados con el alcohol. Una industria muy importante es la del alcohol, imagínate, o sea, tocar en lugares donde se consume alcohol es prácticamente lo normal, lo esperado, y eso trae muchos problemas, porque primero no puedes tocar ante menores de edad, por ejemplo, es una cosa que éticamente me parece triste, y aparte de eso todo está enfocado hacia el consumo del alcohol, no a la música, sino al consumo del alcohol. Entonces, por más que, entonces ahí ves como también eso deteriora también el aspecto artístico, entonces, porque puedes poner música de cualquier tipo con tal de que consuman, entonces ya no hay una valoración del público que debería venir desde la persona que está proponiendo el espectáculo, ¿no? Del espacio. Debe decir, vamos a hacer algo interesante para la gente, y la gente va a ir a escuchar música, tal.
Pero si o vamos en familia. Claro, pero si lo primero te están diciendo que es alcohol y hay promociones de alcohol y es prohibido para menores de edad, entendemos la cosa de otra manera. Entonces ese entorno ya hace que todo esté predispuesto para el consumo de drogas y de alcohol, ¿no? Y aparte que en ese sentido sí, la vida del músico, hay muchos estudios al respecto de que dicen es por las horas huecas de los músicos, por estar expuestos a ciertos factores sociales mismo, a rodearse de cierto tipo de gente, siempre hay factores un poco, es como más vulnerable el músico a estar tentado por el uso de drogas y de alcohol, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas hay que valorar desde temprano, desde chamos, para empezar a darse cuenta cómo funciona el mundo en general y defenderse un poco, tener las herramientas para defenderse de este tipo de cosas, y que cuando venga los momentos duros de la vida y no estar tentado solo a esconderse en este tipo de cosas, y que pasa a todos, no solo a los músicos, y terminar con deterioro de salud, con problemas personales graves, adicciones y problemas que mentales destruye. al final, porque sí, a la larga te causa depresión el consumo de cualquier sustancia, sí. El abuso sobre todo, no el consumo en sí, pero y creo que eso es de lo más importante, porque al final no sé, pues, o sea, como la salud mental, o sea, que es más difícil, creo, demora más tal vez en sanar que a veces lo físico. Sí, que lo físico. Ajá. Claro, bueno, es algo como tan evidente que no se ve, ¿no? Está en nosotros, nos hace actuar de una u otra forma, porque todo está determinado por nuestro inconsciente. Sin embargo, la pregunta que en la facultad nos hacemos es: ¿dónde está el inconsciente? No tiene un lugar, no le puedes ver. El paciente nos llega y te dice: me duele aquí, que es la tristeza, acá la ansiedad. No sabes, y para nosotros también poder llegar a un diagnóstico es difícil, pero creo que esto que hoy hemos expresado acá es importantísimo: las palabras, el sentido, el cómo yo pueda significar a todas estas situaciones, al consumo o no, y algo que ustedes mencionan también, pero hay cosas que uno tiene que vivir y transitar para decir: eso no quiero. O sea, no sé, pues me pegué los tragos, voy a un concierto y no puedo más. No sé si les ha pasado, pero en eso... ¿Poco? No, ¿frecuente? No, esa risa de picardía veo, ¿no? Pero tienes que decir, o sea, me fue fatal para decir no lo quiero, no. O me fue súper y lo quiero. Claro, sí, es pero que al final el escenario llega a ser como tu lugar de trabajo, y claro, tienes que tener respeto. Que respetar y por me eso. Ha pasado que alguna vez, claro, la noche anterior me pasé y el día siguiente es como algo que normalmente disfruto o que me genera un montón de sensaciones. No puedes porque estás enfermo. De evitar, ajá. Y además también esto de que también hay una presión social en general, que cuando hay estos problemas es como uno tiene que plantarse y estar fuerte, se supone, ¿no? Uno tiene que ser el que tenga voluntad, el que no, y a veces no es tan fácil, o sea, caemos en muchas cosas, en muchos problemas, y luego se nos está acusando de que somos débiles, de que no tenemos voluntad, de que, claro, somos bohemios. Ponle ganas. Exacto, échale ganas, y es difícil eso, no es así de fácil. Entonces hay que, ese tipo de cosas también tenemos que entender como sociedad, ¿no? De darnos cuenta de dónde vienen los problemas y si bien hay que enfrentarlos, ¿no? O sea, decir, bueno, cometí un error y tengo que evitar volver a hacer lo mismo que provoqué, también hay que darse cuenta hasta dónde llegan los límites y cómo conocernos y cómo buscar ayuda también, ¿no? Eso es importantísimo, y creo que el poder conversar así como muy distensionado nos lleva a eso, ¿no? A darnos cuenta que todos tenemos un límite y que no tenemos por qué poder con todo. Y pensaba también a veces ese descubrirse, bueno, no quiero ser lo que mis papás me piden o esperan de mí, sino quiero ser músico. Nuevamente, caemos en este tema, pero me parece como importante porque es un encontrarse a sí mismo.
¿Qué es eso? Es que también eso de encontrarse con uno mismo, no sé si realmente existe, ¿no? Porque normalmente estamos también construyéndonos. Entonces lo que con el que me encontré hace años ahora no es el mismo, entonces estoy buscándome otra vez, tal vez, ¿no? Y eso provoca siempre también vacíos y ansiedades y cosas así. Pero claro, encontrarse y descubrir esto, yo creo que es revelador, pero yo creo que siempre tiene que ser en el contexto adecuado. Creo que es un proceso natural y armónico, ¿no? En el que un chico joven, un niño, descubre eso, descubre sus capacidades y se conecta consigo mismo, sobre todo emotivamente. Yo creo que mientras más joven es, uno más bien siente más que piensa. Entonces, sentir ese tipo de cosas y entender, llegar a entender y decir, por aquí es lo que quiero, o sea, yo quiero explorar esto y darme cuenta de esto y un poco como empezar a pelearte con el mundo por esto, por lo que tú crees y tu necesidad tus te ideales. lleva, ¿no? Claro, tus ideales o como se llamen, es ir a veces en contra, pero no solo pasa con la música, pasa en diferentes profesiones y cosas, ¿no? Uh-huh. Me surgió así como una pregunta, quizás desviando el tema, y para inspirarse necesitan algo específico. Es verdad, como se cree, los músicos necesitan, no sé, un retiro espiritual, Claro. necesitan desconectarse, necesitan una musa de inspiración. ¿O qué les lleva a ustedes a esa inspiración? Diferentes procesos, ¿no? Claro, cada persona tiene su manera de componer. Ponte, a mí es medio... Pero yo difícilmente cuando... Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Julián, que está en Tony. El man, cada que está enamorado, le fluyen las canciones de amor y escribe un montón. Yo cuando estoy así no escribo. Es como... Pero más bien me pasa que cuando siento que alguien me hirió o alguna cuestión así, ahí sí me desahogo. En la depresión, Parece en la que tristeza. solo, que claro, en la tristeza más o en el rencor, lo que sea, es como que me resulta más fácil. Claro, como sí. sacar. Porque de ahí cuando estoy bien, digamos, estoy estable, estoy interesado en otras cosas, no necesariamente en escribirle ajá. Y ahí viene un mito de los músicos también, y del arte en general, ¿no? Del dolor, de que eso te hace más creativo o te lleva. Entonces no se sabe si uno tiende más a la depresión o a la tristeza y que hace música o provoca estos momentos, o está buscando todo el No, tiempo, pero eso ¿no? te digo cuando estoy, por ejemplo, cuando estoy estable, escribo de Claro. otras cosas que me parecen que son hasta más interesantes que hablar Claro, de exacto. una relación tóxica, cualquier cosa. Que el problema es que cuando escribo de esas cosas hay más gente que se conecta porque es más cotidiano, digamos, ¿entiendes? Como que claro, yo también tenía, no sé, una relación así. Claro, y se conecta. Disfuncional. Sí, yo pienso que también interesante todo el recorrido en la vida en general es buscar otras formas de hacerlo, ¿no? O sea, si bien en algún momento de joven era eso, o sea, como más intuitivamente lo hacías, o a veces precisamente por sustancias te llevaba algo, por el consumo de alguna cosa te llevaba a escribir algo, luego tener otro tipo de hábitos. No es que siempre tengo que buscar a la musa alcoholizado o no sé. Y más bien eso, también puedes recurrir a otro tipo de experiencias que te ayuden a mejorar tu creatividad, el mismo ejercicio físico normal, esto de cambiar hábitos, incluso de alimentación, las rutinas y todo eso. Pero claro, a veces también, por ejemplo, yo tengo ese problema que me cuesta mucho trabajo escribir letras. Y a veces cuando ya tengo que grabar o tengo que dar los últimos toques a las letras, a veces me gusta tomarme un trago, porque es como que me relajo un poco y me desinhibo un poco. Entonces es como que toda esa timidez que está ahí trabada, y es algo que he ido controlando con el tiempo, porque antes era peor, mucho más desordenado, mucho más como que no lo hacía de la manera correcta, pero ahora es un momento como que en el que sí me enfrento a mí mismo y digo, tengo que hacer esto, no tengo que hacer, y a veces es como que necesito un par de tragos para acabar de escribir algo que está ahí trabado, pero me he dado cuenta que es solo por este hecho de liberarme, de salirme de esa timidez. Claro. Y relajarme un poco. Y A mí me no, pasa eso antes de sí. subirme al escenario, como que me acostumbré a un Pasa par eso de también. shots antes de... Pero es que al escucharles pienso en qué difícil es
abrirte y exponerte a los otros. Y muchas veces nos da miedo a ser juzgados, a ser criticados, a que quizás la canción no pegue, no tenga impacto, no sea tan llamativa, pero ustedes lo están haciendo en el escenario, al escribir, al transmitir todas sus ideas. Sí. Es un desnudarse frente al público, frente a una masa, no es tan fácil. Y qué bueno que ustedes hayan encontrado la forma, espero que sin excesos. Sin excesos. Sin excesos es importantísimo. Y además hay que probar de otras maneras también. O sea, yo también intento de otra forma, busco cómo acabar las que tengo algún problema, leo otras cosas, busco cosas, hasta ver una película, si uno está con la agudeza necesaria, te termina de dar alguna idea que faltaba, por ejemplo. Porque ya tu inconsciente está abierto, está como que está presto. Está buscando, y uno está tenso por eso y no lo logra, entonces también tampoco no voy a estar emborrachándome, porque no vas a llegar en una parte emborrachándote. Entonces, ver películas, te relajas, también, te relajas y te olvidas un rato, lees algo o ves una película o sales a caminar, ¿sabes? También son ya clichés, ¿no? Funcionan, pero funcionan, entonces sí sirven, realmente sí sirve para mejorar tu trabajo. Pero que es importante que con estos clichés ustedes nos están demostrando que también se rompe la norma, ¿no? Claro. Que no es el tipo músico que se va a los Alpes suizos a inspirarse y a relajarse y después vuelve ya lanzando una bomba. No, son cosas cotidianas y cosas de la vida diaria, claro. Y también el cambio que uno pueda significar para darle ese sentido. Sí. Bueno, vamos a ir terminando. Quiero agradecerles un montón por la apertura, por contarnos su experiencia y su transitar en la música. Desearles muchísima suerte y éxitos con el nuevo disco. También están invitados internacionalmente. Sí. Sí, tenemos ahí pendiente un viaje. Todavía no lo hemos dicho oficialmente porque tenemos que ajustar algunas cosas. Perdón. Pero sí, esperamos que sí, desde que volvió la banda en los últimos años, hemos tratado de viajar todos los años y tocar, entonces siempre estamos buscando la forma de hacerlo, pero sí esperamos próximamente dar detalles del asunto. Qué bueno, pues de mi parte desearles muchísimo éxito y pues también demostrar que de la música se puede vivir, de otras formas de la música, que la música resulta terapéutica, que la música es una forma de expresar y que nos libera de muchas cosas y pues a ustedes que todos sus proyectos se den éxitos. Muchísimas gracias.